Todo bien, todo bien. Ya, bacancito. Bueno, eh, bueno, no tengo mucho que decir respecto a la identidad de hoy, mucho más que comentar los contenidos que veremos. Va a ser enfocada full en conjuntos, así que vamos a analizar un poquito sus propiedades, un poquito más de conjuntos por comprensión y, bueno, en realidad lo que nos alcance con el tiempo que tenemos. Así que eso. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Vamos a partir con este ejercicio que está en la guía. Y bueno, los demás son puros ejercicios que han salido en evaluaciones anteriores, así que vamos a comenzar. Ok, como recomendación, siempre este tipo de ejercicios que involucran conjuntos son muy parecidos a los ejercicios que ya hemos hecho con anterioridad de lógica. Ok, como que igual se repite bastante las leyes y muchas veces se hace bastante más sencillo si lo pensamos con un ejercicio de lógica que un ejercicio propio de conjunto. Aunque igualmente no es tanta la diferencia, insisto, entre lógica y conjunto. Ahora que vamos a ver este ejercicio, por ejemplo, se van a dar cuenta que funcionan de la misma manera. ¿Ok? Entonces, nada. Potencialmente, siempre que tengamos este tipo de ejercicio, nos piden simplificar al máximo la expresión. Entonces, insisto, en lógica igual, pues nos daban una proposición muy grande y que nos pedían simplificarla al máximo. Entonces, tenemos que hacer lo mismo con este ejercicio que está acá. Entonces, realmente podemos hacer varias cositas desde un principio, pero vamos a ir por partes. Quiero destacar también que voy a anotar las leyes, que por ejemplo, tenemos que la diferencia de conjuntos es lo mismo que decir la intersección del primero con el complemento del segundo. ¿Ok? Y otra cosa bien importante también, que en el caso de que, no sé, tengamos un A intersección B complemento, esto siempre va a ser A complemento, unión, B complemento. De esa forma es como que distribuimos el complemento hacia los conjuntos y el conector. ¿Ok? Cabe destacar que, aún así lo voy a anotar, esto aplica para la unión también. De esa forma. Todo bastante importante y son por lo menos las que vamos a utilizar ahora y en el ejercicio siguiente. También están las otras de absorción, que era como A unión A inter B. Esto es igual a A. Y también tenemos la otra forma donde en vez de una intersección va a haber perdón, en vez de una unión va a haber una intersección. ¿Ok? Y esto va a seguir siendo A. Entonces estas son las principales que vamos a utilizar el día de hoy. Sí, hoy mismo lo voy a subir a YouTube. O eso voy a intentar. Em, pero, eh, continuando con lo que les estaba comentando, estas son las principales reglitas que vamos a utilizar, por lo menos para este ejercicio y el siguiente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda hasta ahora. Algo que les gustaría preguntar antes de que comencemos. Ok, comenzamos. Voy a reescribir el ejercicio así para que se me sea más fácil trabajarlo. Ok, así que denme un segundito que reescribo todo esto. Ok, ahí estamos. Eh, Potencialmente ahora vamos a empezar a trabajar el ejercicio. Pueden realmente aplicar todas las leyes que quieran desde un inicio, pero nada, realmente la recomendación es siempre ir como con cuidado
y sin ir apresurado también, porque este tipo de ejercicios siempre tienden a confundirnos bastante respecto a lo que debemos hacer o no. Entonces, realmente les recomiendo que tengan cuidado con eso. ¿Ok? Así que eso. Estoy verificando si es que lo escribí bien, ¿cierto? Intersección B inter C menos A complemento, complemento, unión, todo eso. Ok. Así que démosle. Vamos a partir primero con todo esto que está aquí. Vamos a aplicar las dos leyes de inmediato. O sea, ¿qué me refiero con las dos leyes? En realidad es solo una, en un principio, que sería quitarnos la negación que está tanto dentro como fuera del paréntesis. ¿Ok? De esa forma, y revisando un poquito la ley que habíamos puesto hace un principio, eso se escribe la negación de un conjunto con otro, o bueno, perdón, no es la negación, sino la resta, se podría decir, es el primero intersectado con el complemento del segundo. De esa forma, esto va a ser el primero intersectado con el complemento del segundo, ¿ok? Donde el segundo va a ser nuevamente el primero intersectado con el complemento del segundo, que nos va a quedar como complemento del complemento, ¿ok? Algo así. Voy a ir anotando mejor en rojito todo lo que vamos haciendo, así que denme un segundito para que así sea más claro todo. Entonces, esto de acá ya estaba. Todo lo que está en rojito es como lo nuevo, por decirlo de alguna forma. Ok, aquí aparece un nuevo complemento y el complemento de afuera, de esa forma. Y por otra parte, también podemos aplicar esta ley en el lado, en realidad, en todo este paréntesis grande que tenemos acá. Ok, de esa forma nos va a quedar exactamente lo mismo. Sería el primero, que sería este paréntesis de B intersección C, intersectado con A complemento, donde se le suma un complementito arriba. De esa forma. ¿Ok? Y en el lado derecho, bueno, insisto que también podemos hacer exactamente lo mismo. De esa forma. ¿Ok? Recuerden que es en rojo todo lo, entre comillas, nuevo al aplicar la ley que nos resulta. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda hasta ahora. ¿Una duda? Yo, Dime. eh, ¿qué es eso de complemento? Eh, No, me perdí con cómo es elevado a C. ok, mira, te lo voy a explicar así como con diagrama de Venn. Es solamente explicación, ¿ok? Diagrama de Venn normalmente no se utiliza en el ramo, ya que piden no utilizarlo. Pero te lo voy a explicar de un sentido más como gráfico el tema del complemento, ¿ok? En términos de lo que estamos viendo ahora, son conjuntos donde existe un universo y, por ejemplo, en este universo puede existir un conjunto que se va a llamar A, ¿ok? Entonces, A va a ser todo este circulito que ven aquí, ¿ok? Donde en realidad el A va acá adentro, ahí para el compañero. Entonces, ¿qué sería el complemento de A? Hablando de manera gráfica, que es como siento yo más fácil de entender, este complemento de A va a ser todo lo que esté fuera de A, ¿ok? De esa forma, vamos a incluir todo esto. Entonces, esto va a ser lo llamado A complemento, ¿ok? Donde esto existen algunas leyes también donde puede ser que el complemento, perdón, A unión, la intersección, perdón, unión A complemento va a ser igual al universo. Y así podríamos hacer una pequeña listita que generaliza todas las reglas, ¿cierto? Pero es básicamente esto.
El complemento es todo lo que esté por fuera de A. O sea, que no englobe A. Ok, visto desde una manera Ah, ya, gráfica. ya, entiendo, entiendo. Ok, bacancito. Gracias. Igualmente, si te das cuenta, tampoco nos sirve mucho saberlo de manera gráfica, sino, o sea, más que nada comprenderlo, ya que en este tipo de ejercicios es como un poco ambiguo. Estamos trabajando con conjuntos arbitrarios, entonces realmente no sabemos qué específicamente puede ser a complemento, más que visto de una forma gráfica. ¿Ok? ¿Por qué no se pone B complemento si la C estaba por fuera del paréntesis? ¿Dónde eso parte, vale? Específicamente. Conjuntos entra en el taller 1, yo pensé que entraba por lógica. Sí, entra conjuntos. O eso fue lo que me dijeron por lo menos. Hasta ahora hemos publicado solamente la primera ley que les mostré en el inicio, que era la diferencia de conjuntos. Solamente esto. ¿Ok? Ninguna más. Justo donde está el cosito del mouse al principio. ¿Te refieres como acá? Ya, mira. Lo que pasa es que tú, voy a hacerlo con este que se desaparece, así que ni notado. Esto es a, em, esto es así, ¿ok? Entonces, si yo aplico la ley, esto me va a quedar como a intersección el complemento de todo esto, que sería así. ¿Cuál es el tema? Que afuera de esto tengo otro complemento, entonces esto sería algo así. ¿Cachai? No sé si ahí te queda más claro. Y bueno, me falta aplicar la ley en el paréntesis del medio, pero no sé si te queda más claro con eso. Ya, acá. ¿No hay alguna otra duda hasta ahora? ¿Alguna otra duda por ahí? Sí, Vicente. Sí, sí. Ok, si no hay ninguna otra duda, continuemos. Vamos por partes. Así, ¿qué es lo que tendríamos ahora? Esto va a ser A intersección B intersección C, ¿cierto? Donde tenemos el complemento aforita, ¿ok? Que no lo voy a aplicar todavía. Luego, continuando, esto sería intersección, nuevamente, B intersección C, intersección A. De esa forma, donde nuevamente fuera del paréntesis tenemos un complemento, ¿ok? Luego en el lado derecho, que sería el último paréntesis, esto aplicando el complemento y distribuyéndolo, nos va a quedar como B complemento unión C, ¿ok? Que esto sería como, en realidad esto sería como C complemento complemento, y eso no es nada más y nada menos que C. ¿Ok? Creo que lo anoté por acá. Ok, no lo anoté y lo voy a anotar aquí. Tenemos que, por ejemplo, A complemento complemento es igual a A. ¿Ok? Ahí sí. Entonces tenemos todo esto. ¿Qué podríamos hacer ahora? Nuevamente, tenemos varios complementos dando vueltas por aquí y por allá, así que potencialmente es una buena idea poder, ¿cómo se llama esto? Distribuirlos. ¿Ok? De esa forma, si yo distribuyo los complementos, me van a quedar tal que así, partiendo con este paréntesis que está acá. Nos va a quedar como a complemento, unión, B intersección C, complemento, complemento, que eso ya habíamos mencionado, que era el mismo conjunto, entre comillas, o la misma regla que estamos viendo ahí, y esto va a estar intersectado con, ¿qué cosa? B intersección C complemento, unión A complemento, unión A complemento, de esa forma, ¿ok? Y luego ahorita seguimos teniendo la unión de estos conjuntos, donde ahora no es necesario anotar los paréntesis por el hecho de que estamos conjugándolos, ¿ok?
¿Por qué la primera B no tiene complemento? Buena pregunta. Y solo por el hecho de que esto que está acá en específico es B intersección C, complemento, complemento. De esa forma nos queda el B intersección C solamente. ¿Ok? No sé si ahí te queda más claro. Sí, mejor. Ya, vale. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Disculpa, yo no entendí eso que dijo recién. ¿Qué cosa específicamente? ¿Lo del complemento? Sí, sobre el B, intersección C, complemento, complemento. Ok. Eh, discúlpame, ¿tu duda es que por qué queda sin complemento o por qué queda B intersección C complemento complemento? ¿Por qué queda sin complemento? Ah, ok. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos algo de este estilo, que es en específico el A intersección B intersección C complemento y todo eso está en complemento también, recuerda que nosotros podemos distribuir el complemento, ¿cierto? De esa forma, esto nos va a quedar como A complemento, unión, B intersección C, que ya tenía un complemento, entonces sería un doble complemento. Y el doble complemento no es nada más y nada menos que, bueno, la misma, la misma unión de conjuntos, ¿ok? Sin ningún complemento. Entonces es por eso que nos queda sin, no nos queda un complemento dando vueltas por ahí. Siempre que tengamos un doble complemento, es como la doble negación en lógica. ¿Ok? A eso me refiero muchas veces que igual es bastante parecido. Cuando nosotros teníamos la negación de P, esto es lo mismo que P. ¿Ok? Ya. ¿Te quedó más claro ahí? O más o menos. No sé si... Sí, sí, entendí, sí. Ya, bacán. Al ser uno de los componentes se suman, de cierta manera, sí. Pero bueno, ahí cuando sacáis, por ejemplo, la cardinalidad, hay que quitar la intersección, por ejemplo, que no se pueden repetir, que los repetidos no se cuentan, y así. En el segundo, B, intersección C, en el segundo, ¿ok? ¿Por qué tiene complemento en el paréntesis? ¿Te refieres a este de acá, cierto, Luciano? Eso solo por el hecho de que tenemos esto, mira. Esto es B intersección C, intersección A, y todo eso está en paréntesis complemento. ¿Cachai? Entonces luego este complemento va a pasar acá, acá y acá, que es efectivamente lo que pasa. ¿Cachai? Esto ahora sí mejor. Ya, hagáncito. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿A qué se le ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre? Hay un complemento elevando la intersección C. Sí, Podríamos ocupar ahí una propiedad. podríamos distribuir los complementos al tiro, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Sí, Ya. Eso podría ser un camino, pero si nosotros distribuimos, por ejemplo, ese complemento, nos quería algo del estilo, no sé, B complemento, unión C complemento, unión A complemento, ¿cierto? Y ahí sí. quizás podríamos quitarlos con los de afuera, pero ¿habrá alguna otra cosa que podamos hacer aparte de eso? Así como, por ejemplo, tendremos algunos términos repetidos quizás entre estos dos paréntesis que son en realidad los Sí. que están. Sí, ¿cierto? B Esto, intersección C y al ladito está sí, intersectado ¿cierto? con un B intersección C. Sí, es como, en cierto modo, cuando veamos lógica, tenemos acá un P, por ejemplo, y por acá tenemos un no P, ¿ok? Entonces esto igual lo podemos reescribir, entre comillas, así como factorizando de cierta manera, ¿cierto? Así como aplicando una distribución al revés. De esa forma, esto nos quedaría como A complemento, unión, ¿qué cosa? Aquí iría un B intersección C, intersección B intersección C, complemento. De esa forma. ¿Estamos bien con los paréntesis, cierto? Creo que sí. Hay uno, dos, falta otro. Ahí sí. Unión B complemento, unión C.
de esa forma. Entonces, claro, una forma que podíamos seguir era la que había comentado el compañero, que era que podíamos distribuir de plano el complemento y quizás poder sacárnoslos de encima con las uniones que están por fuera, que eran estas en particular. Pero igual quizás siento yo que esta forma es un poquito más sencilla. No sé qué opinan. O igual está como difícil verlo de vista. ¿Qué opinan respecto a lo que acabo de hacer? O hice magia. Disculpa, ¿juntaste los dos a complemento? Así es, fue Ah, como, ya, entre comillas, como una factorización, donde vale. igualmente yo puedo factorizarlo, o sea, perdón, distribuirlo, y cuando nosotros podemos distribuirlo, esto nos queda como lo mismo que teníamos desde un principio, que sería A unión complemento, perdón, A complemento, unión, B inter C, y intersección, A complemento, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué pasó con el UA, unión A? ¿Te refieres? Es que hicimos como en vez de distribuir, como usualmente hacemos como el paso contrario, donde este resultado que está acá es la aplicación de una distribución. ¿Y cuál distribución sería? Esta en particular. ¿Ok? No sé si esto igual lo habíamos visto un par de veces en lógica, por ejemplo, puede ser así como P o Q, I P o no Q. ¿Se acuerdan de esto, no? Donde yo lo que puedo hacer es sacar un P y aplicarle lo. Sería P o Q y no Q. Es lo mismo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Lo habíamos Sí. visto unas clasitas anteriores. Es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, con la diferencia que ahora estamos trabajando conjuntos. Entonces, sí, quizás se ve un poquito más feo por el hecho de que tenemos como muchos paréntesis y tenemos letras. En realidad, siempre hemos trabajado con letras, pero quizás ahora letras mayúsculas. Es lo que se hace ver un poco más como raro, pero es exactamente lo mismo. No sé si ahí les queda, quizá llevándolo un poquito a lógica, se hace un poquito más familiar el ejemplo. Si se dan cuenta, eh, voy a bajar todo esto que acabamos de factorizar hacia acá y vamos a hacer la conexión, ¿ok? Donde, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí, voy a unir en rojo lo que sería el complemento, que sería acá, acá. Los O lo voy a unir por rosadito. Y por último, el Q con las intersecciones. Y aquí tenemos la negación de la intersección. Y el I vamos a hacer con azul. Entonces, ahí sí, tenemos una ensalada de colores, pero es exactamente, es la traducción de conjuntos a lógica. Es exactamente lo mismo, donde cada color o cada par de colores representa una proposición. ¿Ok? No sé si ahí les queda más claro. Es realmente a eso lo que quiero llegar. Igualmente, aquí no debería ser un P, debería ser la negación de P. Ahí sí, y así nos quedaría. Aquí sería así. Ahí sí mejor. Ahí queda más como se debe. ¿Ok? Entonces, cuando yo les comento que efectivamente esto se parece bastante a lógica, es porque podemos traducir los conjuntos a algo de esta forma. ¿Ok? No digo que en todos sus ejercicios deberían sí o sí trabajarlos de esta forma, sino que la idea es que ustedes pueden aplicar las leyes que ya conocen de conjuntos a esto. ¿Ok? No pasarlo a lógica y después a conjuntos nuevamente, no. Es solamente, les pongo este ejemplo en específico para que puedan darse cuenta que es algo familiar que nosotros ya habíamos trabajado. Es lo mismo, pero trabajarlo con otro contexto, que en este caso, ¿qué sería? Conjuntos. ¿Ok? Entonces, ahora sí. No sé si les queda más claro lo que acabamos de hacer. Sí, ¿no? Igual puedo usarlo si tengo dudas de alguna propiedad, sí. Claro, igual no creo que te hagan problema tampoco, pero insisto que la idea de conjunto es seguir trabajándolo con conjunto, a pesar de que se parecen bastante lógica y lógica de conjuntos, pero bueno, ¿ok? Entonces, nada, pues sigamos trabajándolo. ¿Hay alguna otra duda por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo hubiera sido el otro camino de tirar el complemento a B complemento, C complemento? Ok, el otro camino lo voy a dejar expresado igualmente, para que ahí ustedes quizás lo puedan desarrollar. Entonces, aquí sería eh, el, el otro camino, ok, era el aplicar el complemento, ¿cierto? Entonces, esto nos quedaría como eh, doble paréntesis, sí o sí, a complemento, unión B inter C, B intersección C, de esa forma, aquí intersección, y ahora aplicamos el complemento, ¿ok? Donde no voy a colocar el paréntesis, ya que nos va a quedar uniones sí o sí, nos quedaría algo así. B complemento, unión, C complemento, perdón, unión a complemento, de esa forma, diría que me falta un paréntesis, ¿no? ¿O no? Uno, dos, sí, ahí, unión B complemento, unión C. Ahora sí, quería algo así, ¿no? El único atado que logro ver con esto es que realmente dudo que podamos avanzar mucho, porque no hay como forma que no sea distribuyendo lo que está fuera de los paréntesis, que sería el B complemento unión C, hacia lo que está dentro, para poder quitarnos algo. Porque como tenemos esto, que es por ejemplo algo intersectado con otra cosa, y afuera tenemos unión, no es como que podamos llegar y quitar los paréntesis, entonces realmente sería difícil de esa forma y potencialmente muy largo, ¿ok? Pero quizás distribuyendo el B complemento unión C, quizás podría salir algo por ahí, pero realmente lo dudo. Es un camino muy largo, siento yo. El otro camino, largo, largo, ¿ok? No seguir. Así que nada, pues, como no se ve muy optimista el camino, el otro camino, sigamos con por el que no habíamos quedado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algo bastante interesante que quizás no se ve tan a simple vista como con lógica. Porque, no sé, asumamos que no se puede decir que uno es la negación del otro. Efectivamente, Pedro, sí, podéis verlo de esa forma también. Pero el resultado es algo más distinto a lógica. Entonces, por ejemplo, digamos que eh, sea, no sé, por ejemplo, alguna letra. ¿Qué letra puede ser? No sé, D. Sea D igual a B intersección C. Y claramente tenemos que D complemento va a ser el complemento de B intersección C, ¿cierto? De esa forma, algo que tenemos en el ejercicio sería como D intersección de complemento, ¿cierto? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Es como quizás llevarlo un poquito más sencillo el lenguaje. En vez de analizarlo con B intersección C, Se entiende, se entiende. ya, vacancito, vacancito. Tenemos esto, ¿cierto? De esa forma, lo que tenemos que analizar es esto. Independiente cuál sea el conjunto en el cual estamos trabajando, que puede ser, no sé, B intersección C, intersección D, unión algo, tenemos sí o sí algo intersectado con el complemento de ese algo. ¿Ok? Eh, ¿Cuál sería el resultado de esto? Tenemos una leycita igual, que nos funciona para este caso, donde igualmente podemos verlo a través de diagramas. Usar diagramas sería como el resultado, o sea, el símil de utilizar las tablas de verdad, ¿ok? Pero ambas no son legales utilizarlas en el ramo, ¿ok? Nunca nos van a pedir hacer una simplificación en base a tablas de verdad y nunca nos van a pedir hacer
una simplificación en base a diagrama de Venn. ¿Ok? De esa forma, aquí tenemos D, y aquí D complemento. Aquí está el universo. Quizás lo voy a colocar de otro color, más chillón. Aquí tenemos D. No, ese no es chillón, no. Quizás azul. Sí, ahí sí. D. Y por aquí, D complemento. Ok, ahí sí. Entonces, claro, ahí como dice Giovanni, nos sirve más como para comprobarlo que otra cosa. Era exactamente lo mismo que con las tablas de verdad. Entonces, esta situación específica en la que nos encontramos es una ley, donde si no nos acordamos, podemos aplicar los diagramas, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Que nosotros estamos buscando la intersección que existe entre esto y esto. ¿Y cuál es la intersección que existe entre esos dos, gente? Ahí, como dice Martín, es vacío porque no se toca exactamente. Así como hablando gráficamente, nunca se tocan. Entonces, efectivamente es vacío. Entonces, esto es vacío. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Qué tal? Ya, bacán. Continuemos entonces. De esa forma, esto nos quedaría un poco como, bueno, aquí continuando el ejercicio, esto sería A complemento, unión, vacío, unión B complemento, unión C complemento. ¿Cierto? Ahora, nuevamente tenemos una ley que en específico es esta. Queremos unir el complemento de A con el vacío. ¿Podemos unir el complemento de A con el vacío? ¿Qué nos quedaría? Complemento de A. Complemento de A, ¿cierto? Sería como, de cierta forma, en un lenguaje más como, siento yo, de cálculo, quizás sumar un cero. De esa forma, esto nos quedaría como el complemento de A. Bueno, da lo mismo el paréntesis realmente. Unión, B complemento, unión, C complemento. Y realmente, una vez que llegamos a esta parte del ejercicio, no hay mucho más que hacer. Quizás podríamos traducir esto a algo del estilo A intersección B, intersección C, y todo esto complemento, que era potencialmente lo que hacíamos en lógica también. Entonces ahí nos quedaría. No hay mucho más que simplificar. Tenemos tres conjuntos distintos, que son A, B y C, que no podemos operar entre sí. ¿Por qué quedó C complemento? Eso queda desde un inicio, que, eh, que era desde aquí. ¿Cachai? Ahí nos queda. Oh, wait. No, pues no era C complemento, disculpen. Era solamente C. Entonces, si queríamos escribirlo como el complemento, sería algo así. Ahí sí, discúlpame. Ahí estamos. Así nos quedaría. Pero realmente entre las dos formas finales no hay mucho más que hacer. No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Qué tal estuvo el ejercicio? ¿Habían hecho ejercicios ya de este estilo o no? Sí, ¿no? Sí, pero no tan monstruoso. Bacán, bacán. Monstruoso la uno el profe. Bueno, entonces, Muy, muy ¿les loco. tinca si continuamos, no? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ya, vamos con otro. Que, bueno, ahí como están viendo en el chat igual, hay uno bastante similar que estaba aquí en salió en la recuperativa del semestre pasado, que es este. Ok, y es, bueno, una igualdad, así que nada, vamos a verla. Lo voy a reescribir, sí, así que denme un segundito, please. Esto va a ser A menos la unión de B con C intersectado
A menos B menos B inter C intersectado con A menos B complemento. Y queremos demostrar que esto efectivamente es igual a vacío. Entonces, con los pasitos que vayamos haciendo, tendremos que llegar en algún momento a un vacío, sí o sí. ¿Ok? Así que hagámoslo. Ok. Las mismas leyes que habíamos aplicado antes. Potencialmente esta de la resta, entre comillas, de conjuntos, que recuerden que iba a ser el primer conjunto intersectado con el complemento del segundo. Ahora no le voy a aplicar colorcito, ya que ya explicamos una vez cómo se funcionan estas leyes, así que vamos a tirarlo un poquito más, vamos a tirarlo un poquito más, así como lo haríamos en la prueba. ¿Ok? Esto está bien, ¿cierto? Sí. Así que insisto que podemos hacer lo mismo ahora en el caso del lado derecho. ¿Ok? Quizás lo voy a dividir en dos pasos para hacerlo más sencillo visualmente hablando. Así que esto sería A intersección B complemento menos B intersección C intersección. Ahora sí, este también lo voy a cambiar al tiro, que sería A intersección B complemento complemento. Ese sí lo voy a dejar. Y nada, ahora sí voy a copiar y pegar todo esto. Hacerlo más rapidito. Ok. Y aquí nos quería intersección B intersección C complemento. Intersección A intersección B. ¿Cierto? Sí. Y vamos a decir, ¿qué opinan de este ejercicio? ¿Hasta ahora qué opinan? ¿Qué podríamos seguir? ¿Cómo podríamos seguir el ejercicio aquí? Distribuir los complementos. Ok. Realmente ahora les voy a intentar hacer en este ejercicio, hacer más caso a ustedes, ya que en este ejercicio ya, como un ejercicio más de PEP, literalmente salió en la recuperativa del semestre pasado, así que voy a hacerles caso respecto a lo que me comentan. ¿Quieres distribuir todos los complementos que están? Los dos, ¿cierto? ¿Distribuyo todos los complementos o no? Bueno, o no. Los complementos vienen de entre comillas, la resta. Por eso. Maje, dime nomás, que está levantando la mano. En la parte del medio hay... Ah, no. No dije nada. Soy ciego, perdón. No, tranqui, tranqui. No hay atado, no hay atado. ¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Qué podríamos hacer, gente? ¿Qué les tiene que hacer? Igual podemos ir varios caminos, si nos equivocamos realmente es indiferente. Podemos buscar otro. Voy a intentar subirla ahora. Voy a intentarlo. Distribuir. Distribuir, pero ¿qué cosa podemos distribuir? Juntar base. ¿Cómo podríamos ocupar B. Hay absorción? ¿En dónde podríamos ocuparlo? Al medio ahí donde está el cursor. Eh, aquí, en la intersección central. ¿Cómo podríamos observar ahí? Es que tenemos en la intersección central, tenemos A, B complemento y C. ¿Sería seguro una absorción en ese caso?
distribuir los complementos y borrar los paréntesis que están a la derecha del todo. Ok, pregunta. Pregunta. Eh, ok, en todo este desarrollo que tenemos acá, ¿será posible que nosotros podamos quitar los paréntesis así como así? Así como, por ejemplo, estos que están acá, ¿podríamos quitarlos de uno o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Me refiero, voy a escribir la idea que quiero preguntarles. Es que realmente podemos seguir muchos caminos, pero quizás esta es una buena idea. Ok, a lo que me refiero es esto. A eso me refiero. ¿Es posible o no? ¿Es posible hacer eso que acabo de hacer? ¿Vale la redundancia? ¿O no es posible en lo absoluto? Es posible, ¿cierto? Dices que se puede juntar B intersección C, pero ¿en dónde específicamente? Yo igual por ahí lo veo, pero hay que verlo, hay que verlo. Y sí, es posible, es posible. ¿Por qué es posible hacer eso? Así como intentemos encontrar la respuesta entre todos, ahora que están participando harto y está bueno. ¿Podemos? Relacionado a la ley de la conmutatividad y además todos tienen el mismo conector. Sí, ¿cierto? Muy bien. Y todos son intersecciones, ¿cierto? Pregunta, no. Igual no hay preguntas tontas, así que cualquier duda, dale no. No me digáis eso que da como pena. Pero ¿qué tiene diferente cambiar dos paréntesis a un solo paréntesis? Es que lo que pasa es que es distinto igual tener aquí un paréntesis grande que divide como en tres, en vez de tener solamente intersecciones, ¿ok? Es muy distinto, entonces quizás podemos quizás distribuir, aplicar alguna ley por ahí. Entonces, me dice aquí, dejarlo como B U C U al revés, A unión al revés, B U C al revés A. Ya creo que te pillé la idea, pero no sé si te la entendí bien, pero voy a intentar hacerlo. Fueran todas las uniones, pasaría lo mismo, exactamente. El B intersección C elevado a C no queda como solo uno. ¿A qué te refieres como solo uno? ¿Y cómo salieron esos paréntesis? Me perdí un poco. ¿Cuál es paréntesis específico, Lucas? Ahí está el ejercicio. Pero, pero con los complementos que no sé cómo se ponen en el Ok, déjame seguirte la idea ahora, Onda. A ver si te pillo. Ya, a ver, voy a seguir la idea que me dice Amanda un poquito. Ok. Donde voy a escribir todo de la siguiente manera. A ver, wait. ¿Cómo lo escribo esto? Em, ya. Ok, ok. Esto lo voy a escribir como. Voy a distribuir igualmente los complementos. A ver qué onda, qué queda. Ok, esto nos va a quedar como B complemento, unión, perdón, intersección C, ¿cierto? De esa forma, aquí intersección A, intersección B complemento, intersección, deme un segundito. Ya, ahora sí, gracias. Entonces, esto sería eh, distribuyendo el complemento nuevamente, B complemento, unión, C complemento, intersección A, intersección B complemento. De esa forma. ¿Falta la C complemento? Sí, ¿no?
Ahí. Gracias, gracias. ¿Esa es la ley de Morgan que le dicen o no? Sí, sí, es como distribuir el complemento, ¿cierto? A ver, ahora, ¿qué podríamos hacer? Quizás, bueno, y realmente no. A ver, podríamos igual hacerlo, de cierta forma. A ver, veamos, podríamos ir muchos caminos realmente. Quizás uno de esos caminos, que era lo que creo que me decían por el chat, era hacer algo de este estilo. Hacerlo como B complemento, intersección C complemento, intersección, y voy a asociar lo que sería esta A que está aquí, que sería A intersección con este que está acá, B complemento, unión C complemento, de esa forma, y afuera nos quedarían exactamente los otros, que sería A intersección B complemento, intersección B. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, era algo así lo que me están preguntando, ¿no? Amanda, lo que me decías por el chat, ¿o no? Ok, lo que acabo de hacer es, como tenemos muchos paréntesis que son, perdón, muchos paréntesis, eso está claro, pero no solo eso, sino que dentro y fuera de los paréntesis tenemos intersecciones, por lo menos en algunos casos, y podemos asociar de manera conveniente. Era lo mismo que hacíamos, por ejemplo, en álgebra, donde teníamos, por ejemplo, no sé, P y Q, P y Q y no P. Esto es lo mismo que decir P y no P y Q. De esa forma. ¿Ok? ¿No era esa? Ok, claramente. Igual, aunque hayamos hecho esto, igual quizás no nos sirve tanto realmente. No se podrían sacar casi todos los paréntesis, excepto el de B complemento, unión C complemento. Sí, efectivamente. Y sí, es cambiar el orden a conveniencia. Sí, esa es la asociatividad. Así que nada, pues ya que este camino realmente, potencialmente, unir eso no nos sirve de mucho. Ahí por el otro lado, Profe, Ricardo, dime. ¿y no se podría como factorizar así como A intersección B complemento con A intersección B? Como Eh, cambiar de orden y factorizar eso, así como ¿Te refieres a factorizar A esto que está acá? ¿O qué en específico? arriba. Arriba, arriba, arriba. O sea, en el segundo de abajo hacia arriba. ¿Acá? Claro, pero ese A intersección B complemento Ok. con el último. Este de acá con este de aquí. Ujú. Ah, ya, Por sí, ejemplo. también es una potencial idea. Y más que factorizar, podríamos asociarlo, que creo yo que quizás es una idea más sencilla. Ah, ya. Gracias. O sea, igual podríamos hacer eso. Es cambiar el orden a conveniencia, sí, es asociar, ¿cierto? Todavía no veo el vacío. Sí, es que todavía no se ve, todavía no está claro. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo en conjunto y estamos yendo probando ideas que potencialmente podrían servir. Ya, haciendo lo que acabo de hacer, que era asociar de una forma distinta, no llegamos a nada, ¿cierto? Así que, o no llegamos a nada visualmente hablando, así como lo vemos y no sale el tiro. Así que vamos a dejar eso de lado. ¿Qué podríamos hacer también? Quitar todos los paréntesis de plano. Podemos quitar todos los paréntesis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay solamente intersecciones. Así que voy a hacer eso. Esto nos queda así. Intersección C complemento. Intersección A. Perdón. Intersección A. Intersección B complemento. Intersección. Este de acá es intocable, sí. Es intocable. Intersección A. Intersección B. Ahí quitamos todos los paréntesis, ¿o no? ¿Qué tal ahí? ¿Les tinca esta idea o no? ¿O prefieren seguir otra idea? Ahora la mejor, ¿Cómo, cómo, cómo? es la mejor idea. Ya, ok. Entonces, sigamos esta idea a ver hasta dónde llegamos. Ya. Eh, ¿Qué les tincaría ahora? ¿Qué podríamos agrupar? Así como, estamos trabajando lo mismo de siempre, así como
podría aplicar una absorción? Sí, podríamos aplicar una absorción. En específico en esto de acá, ¿cierto? ¿Qué opinan de eso? También se puede generar un vacío. Ok. ¿En qué parte específica? Quizá ahí nos sale tanto. Si pone el B complemento intersección con el B que está a la derecha Ahí del nos da todo. vacío al tiro, ¿cierto? Vacancito, vacancito. Ya estamos como llegando, quizás. Lo que sí, dame un segundito que no me aparece la pantalla en el PC. Y quiero que me salga. Dame un segundito, dejo de compartir y comparto el tiro de nuevo. Que quiero, me gusta ver la pantalla en el PC. Ahí estoy compartiendo, creo. Sí. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve? Ahí sí. Se ve, gente? Sí, Ya. Ahora sí. Ya, lo que me comentaban. Me comentaron muchas cosas. Podíamos hacer un vacío antes o podíamos hacer una absorción. Hagamos la absorción primero, a ver qué onda. Para eliminar esos paréntesis que están ahí, ¿les parece? Oigan, si esto no da vacíos es porque nos equivocamos desde un principio. Recuerden que lo estamos haciendo en conjunto, así como potencialmente algo que ustedes podrían hacer en el control o en el taller. Así que si no llegamos, no echen la culpa. Esto sería B complemento solamente, de esa forma. ¿Por qué queda solamente B complemento de esto? Es porque aplicamos absorción, ¿cierto? Quité todos los paréntesis solo por el hecho de que todos eran intersecciones. Entonces, siempre que tengamos solamente intersecciones o en su defecto solamente uniones, podemos asociar de una manera específica. ¿Ok? Tenemos esto así. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos agrupar cada letra con su letra respectiva, ¿cierto? Esto nos va a quedar como A, intersección A, intersección, intersección A, si no me equivoco, ¿cierto? ¿Dónde es eso de acá, eso de acá, eso de acá? Oye, ¿por qué dejaste solo B complemento? Me perdí. Saqué solamente B complemento porque esto es una absorción. Esto es B intersección B complemento unión C complemento. De esa forma. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, P y P o Q. Y eso es P y esto es B complemento. Por eso. Veamos ahora qué nos queda, porque quizás encontramos después otra forma más sencilla de resolverlo, pero ahora me habían comentado que querían seguir esto, así que vamos con esto. Ahora con las B, sería B complemento, intersección B. Bueno, en realidad voy a anotar la B primero. B, intersección B complemento, intersección B complemento, que serían estas dos, tres en realidad. Y nos queda dando vuelta una C. Así. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Tiene que tener un orden o da lo mismo? Sí, el orden es, bueno, en realidad lo que siempre se pide en la absorción es que tanto dentro y fuera del paréntesis exista un término común, que en este caso, por ejemplo, va a ser P, B complemento en el caso de arriba, y lo otro que se pide es que tanto dentro como fuera del paréntesis, las proposiciones sean opuestas. Entonces sería como un y un o por otro lado, una unión y una intersección. ¿Me faltó un complemento? Sí, me falta un complemento, ¿cierto? Ahí sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Y el C también? Ya, vale. Ahí sí, ahora sí estamos. Entonces tenemos esto. Simplifiquemos, pues. ¿Qué nos quedaría con A intersección A? La intersección de A con A. ¿Qué nos queda? A nomás, pues, ¿cierto? Entonces de esas tres A que tenemos ahí, nos queda una. Intersección B. Ahora intersección B complemento. Intersección C complemento. Perdón. Eh, voy a hacerlo así. Así. Quizá ahí queda más visible. Ahí sí. ¿Qué tal? Ahí queda más, quizá un poquito más lindo.
Ok, luego Javier Reyes me dice que entre B y B complemento se hace el vacío. ¿Es cierto eso, no, gente? B intersección B complemento es vacío. Es vacío, ¿cierto? A intersección vacío, intersección C. Tenemos esto así. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, gente, ahora? ¿Llegamos o no llegamos a lo que nos pedían desde un inicio? No llegamos. ¿No llegamos? ¿O sí llegamos? ¿Era vacío o Sí era no? vacío, ¿cierto? Sí llegamos. Sí llegamos, Sí, ¿cierto? porque A intersección vacío es vacío y vacío intersección C es vacío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Solo por eso. Tenemos que la intersección de cualquier conjunto con el vacío va a ser vacío y de esa forma, desglosando un poquito el ejercicio, nos queda así. ¿Llegamos o no llegamos? Disculpa, yo tengo una duda Pregunte. eh, sobre cuando es B, intersección B ¿Ok? con la hacia arriba. ¿Sí? Cuando es intersección y unión, solo cuando intersección se hace vacío. Vacío. Sí, exacto. Cuando Ya, es unión, es el universo. ya, entiendo. Ok. Mi Entonces, duda, dime. perdón, lo que pasa es que quedó intersección C complemento y abajo quedó intersección C Ah, nomás. sí, era complemento. Oye, ¿qué día hay más? Ahí sí. Eh, Buen mujer. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Por qué desapareció la A intersección? ¿Esta que están acá? No, no. Es que está A intersección ¿Esta? vacío, intersección C Ah, ya. complemento. Porque la intersección del vacío con cualquier Yo conjunto yo siempre va diría a que ser es vacío. como 60% hombre. Por eso. ¿Te quedó más claro ahí? 70%. Sí, gracias. Bien, vale. ¿Por qué B complemento, intersección B complemento da vacío? Eso lo explicamos acá. Pero lo voy a explicar. Esto sería A intersección A complemento da vacío. ¿Por qué? Porque en ningún momento se tocan. Por eso, así como visualmente hablando, si nosotros vemos el diagrama de Venn, que insisto, no pueden ocuparlo para resolver los ejercicios, sino que yo se los muestro como una alternativa cuando no se acuerden de las leyes. Así como, por ejemplo, queda A intersección A complemento, no me acuerdo, aplico diagrama de Venn, solamente para saber cuánto da, cuánto varía esa ley. Ok, solo por eso. No estoy haciendo los ejercicios con diagrama de Venn. ¿Y por qué esto da vacío? Porque estoy buscando la intersección entre esto rojo y esto otro que estoy buscando acá. Entonces la intersección entre estos no existe. Entonces por eso da vacío. Ok, no sé si les queda más claro. ¿Qué tal el ejercicio? Está bonito el ejercicio. Está piolita, está piolita. Bueno, ahora vamos con el segundo. Tengo una duda sobre otro Dime. ejercicio, no sé si hacer uno de ese estilo, pero me acuerdo que era como P asterisco Q, daba estrella de no sé qué, algo así. ¿Cómo? Fue como en una pepa anterior. Ah, pero ese igual lo hemos resuelto anteriormente. Así como Ah, ¿está este. grabado? Este, Sí, ¿no? ese. Sí, de hecho Sí. sí, ya lo hicimos en la ayudantía anterior. Ah, ya. Bueno, ahí Así lo que veo. ahí la puedes Gracias. revisar. Ok. En la ejercicio anterior, ahí está. Ok, así que nada, pues, continuemos con el ejercicio que todavía está pendiente. O sea, ya lo terminamos realmente, pero era solamente el ítem I, o sea, el ítem 1. Así que vamos con el ítem 2, que nos dice lo siguiente. Sean A, B, C, D, E, F, G, pertenecientes a los reales, o sea, estos son numeritos. Suponga ahora que tienen los siguientes datos. Tenemos que la resta de la cardinalidad de A con C es igual a 4. La intersección de A con B da esos tres numeritos. Donde, ¿qué más podríamos sacar de información útil de esto? Es que esta cardinalidad es igual a 3. Y por otra parte, la cardinalidad de esta intersección también la tenemos,
que va a ser igual a 4. De esa forma. Esos son los datos que tenemos. ¿Ok? Así que, ¿qué se le ocurre que podríamos hacer ahora? Y nos piden determinar el valor de A intersección B menos, perdón, la cardinalidad de A unión B menos la cardinalidad de B unión C. ¿Cómo saco eso? Porque la cardinalidad es contar el conjunto en específico. Si se dan cuenta que yo tengo un valor, dos valores, tres valores. Entonces, cuando nos hablan de cardinalidad, es contar los valorcitos que están, ahí como dice Diego, la cantidad de elementos en el conjunto. ¿Ok? Solo por eso. Así que nada, pues, ¿qué se le ocurre hacer? ¿Qué se le ocurre hacer ahora? ¿Cómo harían este ejercicio? Hacer el conjunto con los numeritos. Nos están pidiendo el valor específico de la cardinalidad de esa resta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, una idea, o realmente por donde se resuelve el ejercicio, es partiendo por lo que nos están pidiendo. Y más que partiendo por eso, sino definiendo lo que nos piden. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos que nos están pidiendo la resta entre estas dos cositas. ¿Ok? Entonces siempre va a ser una idea analizar estas dos cositas por separado antes que y luego restarlas para así obtener quizás algo más sencillo que analizarlo todo en completo. ¿Ok? De esa forma, nosotros sabemos cómo podemos reescribir estas formulitas. ¿Y cómo las podemos reescribir? Las podemos escribir de la siguiente manera. La cardinalidad de la intersección siempre va a ser la cardinalidad del primer conjunto, más la cardinalidad del segundo, menos la cardinalidad de la intersección. De esa forma. Y lo mismo aplica para el ejercicio, perdón, para lo de abajo, que nuevamente estamos hablando de la cardinalidad de una unión. Que esto va a ser así, de esa forma. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, ahora sí podríamos restarlos. ¿Ok? Luego, si estos dos, aquí, no sé, definamos este como 1 y este como 2. Si hacemos 1 menos 2, nos va a quedar esto como la cardinalidad de A, o bueno, en realidad anotándolo todo como se debe, para poder llegar a lo que nos están pidiendo, nos va a quedar algo así. La cantidad va a ser como hasta la 10:30 por ahí, que alcancemos a hacer este y uno más, y ahí estaríamos listos. Entonces, anotando todo lo que nos están pidiendo, nos quería algo así. Un poquito extenso, sí, pero ahora se nos van a reducir bastantes términos. Quería algo así. ¿Ok? Donde ya en el lado izquierdo de la igualdad ya tenemos lo que nos están pidiendo, que es la diferencia de esas cardinalidades. Ahora basta con que trabajemos el lado derecho para así poder obtener lo que nos están pidiendo. Voy a seguir trabajándolo, en específico aplicando el negativo que habíamos hecho recién. Y esto nos quedaría algo así. Menos la cardinalidad de B, menos la cardinalidad de C, más la cardinalidad de B intersección C. De esa forma. ¿Ok? Donde ahora, en resumidas cuentas, nos va a quedar como la cardinalidad de A menos la cardinalidad de la intersección de A con B menos la cardinalidad
de C más la cardinalidad de B intersectado con C. ¿Ok? Ah, no le entra, vacancito. Bueno, igualmente cardinalidad, igual estamos trabajando en parte los contenidos, pero nada, cardinalidad es solamente contar los elementos. ¿Ok? Así que voy a hacer rápido este ejercicio para que pasemos al siguiente, así para que no perderlos más con esto. ¿Ok? Em, pero nada, realmente nosotros ya conocemos estos valores que nos los definieron desde un inicio, que en específico es todo esto. ¿Ok? Así que no le voy a dar más vuelta al ejercicio porque no entra. Así que nada, lo voy a dejar hasta ahí. Por lo menos hicimos el ítem 1 y el ítem 2. O sea, y el otro ejercicio de más de simplificación. ¿Ok? Bueno, ahora sí voy a anotar el resultado, que esto sería 4 menos 3 más 4. Y esto, ¿cierto? Y esto nos da 5. Sí. Le dijeron que sí. Sergio, ¿a qué te refieres con ese sí? ¿Que sí entra a cardinalidad o que no entra? Ah, bueno. Bueno, entre o no entre, insisto que cardinalidad es bastante fácil por el hecho de que son, entre comillas, formulitas que podemos, por ejemplo, la cardinalidad de la unión la conocemos, la intersección también, y así sucesivamente, del el producto cruz, producto punto, las conocemos. Entonces, basta con que nosotros podamos hacer este tipo de maniobras para así poder encontrar lo que nos están pidiendo. Realmente, insisto que cardinalidad no es más difícil que lo que acabamos de hacer, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Así que continuemos con otro ejercicio, que ya con este finalizamos, para que puedan descansar, que es este ejercicio que está aquí. ¿Qué opinan de este ejercicio? Vamos por partes, ¿ok? Primero nos definen tres conjuntos y nuevamente nos están pidiendo la cardinalidad. Pero, insisto, aunque nos estén pidiendo la cardinalidad, es lo del final. Debemos darle sí o sí un análisis a los conjuntos A, B y C para así poder hacer el ejercicio. ¿Ok? Así que da lo mismo que aquí nos piden cardinalidad, porque aún así el ejercicio está bien bueno porque hay que darle un análisis a los conjuntos en específicos. ¿Ok? Bueno, por acá también nos están pidiendo cardinalidad, así que nada. Hagámosle el análisis a estos conjuntos. Así que vamos con la letra A. ¿Ok? Insisto que ya no piensen en cardinalidad respecto a este ejercicio, sino que vamos a darle análisis a los conjuntos. Una vez que nosotros sabemos qué son los conjuntos, ya la cardinalidad sale muy fácil. Así que vamos a dejar eso de lado por esta ayudantía y vamos a concentrarnos en darle análisis a los conjuntos en específico. ¿Ok? De esta forma estoy anotando solamente el primero, así que demos un segundito. Ya, ahí sí. Entonces, nada, a mí me gusta ver este tipo de ejercicios así como por partes, por el hecho de que nos dan varias restricciones respecto a lo que debe suceder dentro del conjunto. La primera restricción es esta, ¿ok? Donde nos dicen que X pertenece a un intervalo, ¿ok? Sí o sí, X debe pertenecer o debe moverse entre los numeritos enteros del -20 al 20, ¿ok? No hay más allá, no hay más numeritos que esos. Son sí o sí del -20 hasta el 20, ¿ok? Luego vamos con la segunda restricción, que sería esta, donde igualmente voy a escribir que es la segunda,
segunda restricción, donde nos dicen lo siguiente, que aquí ya esto es lo importante de este tipo de ejercicio, más que la cardinalidad como tal, que eso sale bastante más fácil. Nos dice que existe un numerito k en los naturales tal que x se puede reescribir como 3k menos 4. ¿Ok? Eso lo podemos decir un poquito más en palabras, que sería que existe un k perteneciente a los naturales tal que x es múltiplo de 3 menos 4. De esa forma. Entonces, ahora deberíamos entrar a darle análisis a todos los numeritos que sean múltiplo de 3 menos 4. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un múltiplo de 3 puede ser el mismo 3 menos 4, entonces eso sería menos 1. El 6 menos 4 sería 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Antes de empezar al tiro a analizar cuál sería el conjunto de números en el cual satisfacen esta restricción, vamos a darle un poquito de análisis a la tercera. ¿Ok? Que potencialmente siento yo podría ser un poquito más sencilla. Entonces tenemos la tercera restricción, donde nos dicen que para todo k perteneciente a los naturales, ¿a qué se refiere con para todo k? Los numeritos, esta restricción se debe cumplir para los numeritos k igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Eso es muy importante. ¿Ok? Nos dice que x multiplicado por k debe ser sí o sí mayor a 5. ¿Ok? Aquí también hay como en parte una restricción como oculta, que no la voy a escribir como tal, sino que la voy a decir hablada, que x sí o sí debe ser un numerito positivo. Sí o sí x debe ser un número positivo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si x, por ejemplo, toma el valor de, no sé, menos 1? Menos 1 por un número natural, que un número natural siempre va a ser positivo, nunca nos va a dar un resultado positivo, sino que siempre va a ser menor a 5 y más aún menor a 0. Es por eso que x está como restringido en la tercera restricción nuevamente para todos los números mayores a 0, o sea, los numeritos positivos. Ese es el análisis realmente que tiene que empezar a darle a los conjuntos, ¿ok? A este tipo de restricciones. Porque eso es solamente una restricción, porque esa es solamente una restricción de lo que nos están diciendo, ya que la otra sería que x por k debe ser sí o sí mayor o igual a 5, perdón, mayor a 5. Entonces aquí es donde nos entramos a preguntar, ¿cuál es el mínimo valor de x tal que se cumpla esa restricción? ¿Cuál es el mínimo de x? El mínimo de x. 6, ¿no? ¿Cómo? Sería 6 en ese caso. Porque Sí, igual es múltiplo de 3. efectivamente, de esta forma. Entonces, ahí como ya nos dijeron los compañeros, es 6. Solamente respondiendo a la pregunta que cuál es el mínimo x tal que se cumpla eso. ¿Ok? Con k claramente debe ser los naturales. Y esto, ¿por qué es k igual a 6? Perdón, x igual a 6 es el mínimo. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando yo tomo cualquier valor k perteneciente a los naturales y además hago esa multiplicación que está ahí, siempre me va a dar un valor que es mayor a 5. Por ejemplo, 6 por 1 va a ser igual a 6, 6 por 2 va a ser igual a 12, y así sucesivamente nos vamos a encontrar con valores que sí o sí van a ser mayores a 5, y eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? De esa forma, encontramos que x es el valor, perdón, x igual a 6 es el valor mínimo que puede tomar en esta restricción, pero no es el único valor que podría tomar, ¿cierto? X en este caso podría tomar todos los valores mayores o iguales a 6, donde, insisto,
están restringidos por la primera restricción, que era que se movieran entre el -20 y el 20. ¿Ok? Entonces, X en este caso pertenece a este intervalo del 6, 7, así sucesivamente, hasta el 20, de esa forma. No sé si hay alguna duda respecto a lo que acabo de decir. O sea, la respuesta, ¿por qué hago la pregunta de cuál es el mínimo X que cumpla eso? Es solamente para tener la base de los posibles X que podemos tomar. ¿Ok? Solo por eso. Y ahí luego todos los valores que sí o sí sean mayores a 6 también van a cumplir la restricción. Entonces, ya tenemos lista la tercera restricción. Ahora nos falta la segunda. ¿Ok? Ok, ok, ok. Entonces, nada. Aquí lo que pueden hacer realmente se puede reemplazar por xk mayor a 4 por 3k menos 4. Espérate, 3k menos 4k mayor a 5. ¿Te refieres utilizando la otra restricción? Sí o sí sería más, siento yo que podría ser más sencillo aplicarlo de esta forma, analizándolo por partes, en vez de unirlas al tiro. Es por eso que en este conjunto de x's que están en la tercera restricción, no digo los numeritos que son múltiplos de 3 menos 4, sino que solamente los que cumplan esta restricción, para así después juntarla con la otra, y para mí realmente se me hace más sencillo de esa forma, ¿ok? En vez de juntarlas al tiro. Así, continuando con el ejercicio, tenemos lo siguiente. Vamos a notar los múltiplos de 3 hasta por lo menos el 20. ¿Ok? Entonces, los múltiplos de 3 serían, recuerden, hasta por lo menos el 20. Sería en este caso 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21, ¿cierto? Y 24. Ahí está. Donde ahora si los resto, me quedaría menos 1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. ¿Ok? Entonces ahora X, por otra parte, en la restricción número 2, pertenece a estos numeritos que están acá, que eran los múltiplos de 3 menos 4. De esa forma. Entonces, ¿qué tocaría ahora? Ya que en cierta forma ya unimos la primera restricción con la segunda y la primera restricción con la segunda, la tercera, bastaría que nosotros ahora unamos la segunda y tercera restricción para así poder obtener los valorcitos que efectivamente va a tomar el conjunto A. Que ahora, una vez que ya le dimos análisis a cada uno por separado, se vuelve bastante sencillo, porque solamente tenemos que ver los números que se repitan tanto en la segunda restricción como en la tercera, ¿ok? Donde sabemos que la tercera sí o sí son todos los numeritos del 6 al 20, ¿ok? Entonces nos preguntamos, ¿qué numeritos del 6 al 20 hay en la segunda restricción? Y esos son el 8, el 11, el 14, 17 y 20. Y ya tenemos listo el conjunto de A, que son esos 2, 4, 5 numeritos. Y eso sería, ese es el análisis que hay que hacerle a este tipo de ejercicios. ¿Ok? Así que vamos con la letra B. La letra B nos dice lo siguiente. Para un X perteneciente a los enteros, para todo P en los naturales, se debe cumplir que X más 4P debe ser sí o sí mayor o igual a 20. ¿Ok? Y el valor absoluto de X debe ser menor o igual a 30. De esa forma. Ahora nuevamente tenemos tres restricciones, pero una que es esta, es bastante amplia, que X debe ser sí o sí un entero. Entonces realmente no nos dice mucho, más que el comportamiento del número. Pero la tercera
sí nos lo acota bastante, ya que si nosotros desglosamos este valor absoluto, nos va a quedar que x debe moverse entre menos 30 y 30. Entonces, ahora ya acotamos bastante más. Deben ser sí o sí los enteros que se muevan desde el menos 30 al 30. ¿Y ahora qué tocaría? Unirle la segunda restricción. Que ahora debemos hacer la misma pregunta que nos habíamos hecho antes. ¿Cuál es el mínimo x? Mínimo x tal que x más 4p es mayor o igual a 20 para todo p en los z. ¿Cuál sería ese numerito? ¿Cuál sería, gente? ¿Cuál sería el mínimo numerito en el que estamos aquí? ¿El 16? Ok, si tomamos x igual a 16, se debe cumplir que... perdón. Aquí el p está en los naturales. Ahí es mala mía, me equivoqué yo ahí. Ahí sí. Ok, ahí un compañero nos decía que para x igual a 16 efectivamente se cumple. Y esto efectivamente es así. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo x en la formulita esta que nos están pidiendo comprobar, tenemos que esto va a ser 16 más 4p, donde p parte sí o sí del valor 1 en adelante. Entonces esto va a ser 16 más 4, 16 más 8. Esto va a ser con p igual a, perdón, con p igual a 1, con p igual a 2, y así sucesivamente, donde sí o sí en estas iteraciones vamos a hallar un valor que es mayor a 20, o igual, en este caso. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un valor menor a 16, que podría ser el 15, va a ser 15 más 4, que sería el valor mínimo de P, y eso nos da 19, que no cumple la condición. De esa forma, podemos reducir que X, según esta restricción, va a pertenecer del 16 en adelante. ¿Y el 16 en adelante hasta dónde? Hasta el 30. Uniéndolo, bueno, en realidad, si lo unimos con la primera restricción, sería del 16 en adelante hasta el infinito. ¿Ok? Entonces vamos a llegar hasta un n. ¿Ok? Ahora, si unimos tanto la segunda como la tercera restricción, nos vamos a dar cuenta que x sí está limitado Disculpa, en este caso. Dime. no entendí qué hiciste con lo del 16, perdón. Sí, tranqui. Mira, lo que pasa es que tenemos que responder la pregunta que ¿cuál es el valor mínimo de x tal que se cumpla esto? ¿Ok? Entonces ahí tú puedes ir probando distintos números. Pero ahí un compañero nos había dicho que era el 16. Entonces, ¿qué pasa si yo reemplazo 16 en esta formulita que está acá? Va a ser 16 más 4p, donde p sí o sí varía entre el valor 1 en adelante, va a ser infinito positivo. Y efectivamente es el valor que nos sirve y es el mínimo de todos los valorcitos que podíamos tomar, tal que se cumpla esto. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cómo de poder Ah, ya, descubrirlo. entonces hago que se cumpla la condición. Ok. Sí, para todo, cumpliendo lo que nos piden, que debe ser para todo P en los naturales. ¿Ok? Si no se cumple para un solo P, ese X no te sirve. ¿Ok? Debe ser para todos los naturales. ¿Te quedó más claro ahí? Sí. Sí, sí, está claro. Ya, bacancito. Ahora, si seguimos con las restricciones, teníamos que en la segunda y tercera restricción, bueno, en la segunda era un conjunto muy grande del 16 en adelante hacia el infinito positivo, pero en la tercera nos decía que estaba limitado hasta el 30. De esa forma, todo esto se reduce a decir 17, perdón, 16, 17, así hasta el 30. No sé si hay alguna duda hasta ahora. ¿Qué tal? Ese es como el análisis realmente que vamos haciendo respecto a los conjuntos. A mí me gusta bastante hacerlo por partes y no sé qué tal, qué opinan.
¿Alguna duda? ¿Habían hecho ejercicios de este estilo antes, cierto? ¿O no? Ya, vacancito. Entonces vamos con el último análisis, ahí para que puedan Me descansar quedó bien. del 16 al 30, ¿cierto? Sí, Ya, gracias. dale. Bueno, ahora con la letra C, que sería la última, ¿qué es lo que nos dicen? Ahora un poquito más distinto al ejercicio, perdón, al conjunto. Nos dice que X debe ser un numerito real y la primera restricción nos dice que existe un R en los Z tal que la raíz cúbica de X es R y la tercera restricción sería que X se mueve entre este intervalo. Esto es el símil de lo que nos habían dicho anteriormente, que era el valor absoluto de X menor o igual a 30. ¿Ok? Nada, nos dicen que son solamente números reales en la primera restricción, en la tercera que están limitados del menos 30 hasta el 30 y en la segunda, ahí creo que es un poquito más difícil ver qué nos están pidiendo. ¿Qué nos están pidiendo en esta, gente? Así como existe un R en los Z tal que la raíz cúbica de X es R. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que nos están pidiendo es que eh, X tenga raíz cúbica. Tenga raíz cúbica entera. ¿Ok? Entonces, ahí como dice Javier también, raíces cúbicas exactas, ¿cierto? Entonces ahora, basta con que nosotros encontremos todos los valorcitos que tengan una raíz cúbica desde el menos 30 hasta el 30, ¿ok? Donde, eh, bueno, ya me la soplaron, pero ahí te falta un numerito, sí, o dos, en realidad, y ahora las vemos, ¿ok? Entonces tenemos que encontrar todos los valorcitos desde el menos 30 hasta el 30 que tengan raíz cúbica, ¿ok? ¿Y cuáles serían estos? Bueno, ya me los soplaron realmente, así que los voy a anotar, que es el menos 27, el 8, el menos 1, y el cero en este caso, gente, ¿se contará o no se contará? Sí. Sí se cuenta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, realmente ese era el análisis que debíamos darle en este caso al conjunto C. Lo más complicado del conjunto C era darnos cuenta que la segunda restricción nos decía efectivamente que X debía tener una raíz cúbica exacta o en su efecto entera. ¿Ok? Y bueno, respecto a la tercera restricción, es solamente un intervalo que es del menos 30 al 30. Y lo primero que era pertenecer a los números reales realmente es un poco indiferente. ¿Ok? Gracias a la segunda restricción, se nos agota todo a los numeritos enteros. Y ahí, hasta ahí llegaríamos por ahora porque no quiero meterles mucho más con cardinalidad, porque, bueno, el coordinador me dijeron por ahí que todavía no lo pasaba, parece que no va a entrar. No quiero meterles más materia para que no tengan que pensar tanto respecto a esto. Este sería un ejercicio de conjunto, darle ese análisis necesario para poder entender un conjunto como tal. Sí, en este caso solamente hicimos un análisis, no hicimos lo que nos pedían. O sea, que nos lo pedían, era necesario hacer análisis, pero eso quizás lo podemos dejar para otra ocasión. ¿Ok? Entonces, sí, las raíces negativas, las raíces cúbicas sí pueden ser negativas. Entonces, exacto, Arnold. Sí. Un poquito de retroalimentación de lo que hicimos hoy. Nada, leímos análisis a entender conjuntos como tal y sobre todo le dimos mucho trabajo a trabajar estas leyes y propiedades de conjunto, así como demostrar una igualdad o de plano simplificar con leyes. ¿Ok? En unión no se cuentan los elementos repetidos. Javier. Entonces ahí cuando tú tengas elementos repetidos no se cuentan de plano. Por eso es que cuando tú tienes unión, o en realidad
contar la unión se escribe como se le resta la intersección, que es en específico esto, mira. ¿Cachai? Entonces la intersección son los repetidos. ¿Cachai? Entonces eso, pues, gente, espero realmente les haya servido la identidad de hoy. Gracias. Y cualquier cosa siempre pueden preguntar por los grupos. Quizás a veces no respondo tanto, que yo igual tengo mis ramos y aparte estoy haciendo dos ayuntía más. Entonces, lamento ahí si es que no respondo, pero siempre mándenlo sus comentarios, sus preguntas. Así que eso. Realmente espero que les vaya muy bien y cuídense mucho. ¿Ok? Suerte y mucho ánimo también. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por venir. Así que eso. Va a enviar el archivo No sé después. si envío el archivo al tiro, pero por lo menos la grabación la subo al tiro.